Una noche, el usuario de Reddit Skeptical-Simon decidió tomar un atajo a través de un oscuro y estrecho callejón cerca de su apartamento. Lo había recorrido cientos de veces, sin pensarlo 2 veces. Pero esa noche fue diferente. Mientras caminaba, el aire se sentía extrañamente quieto y el habitual zumbido del ruido de la ciudad parecía desvanecerse. Era como si el mundo entero hubiera guardado silencio. Pensó que escuchaba pasos detrás de él, pero lo desestimó, suponiendo que solo era alguien caminando más rápido que él. Pero luego los pasos se detuvieron. Por un momento, sintió una extraña sensación de frío recorrer su columna vertebral y se dio vuelta para echar un vistazo por encima del hombro. No había nadie allí. Continuó caminando, pero luego escuchó nuevamente los pasos, esta vez más rápidos, como si alguien estuviera siguiendo su ritmo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando miró atrás otra vez, la figura apareció de la nada, a solo unos pocos pies de distancia. Se quedó congelado. No había nadie más a su alrededor. La figura era alta, vestida con una chaqueta con capucha. A medida que se acercaba, se dio cuenta de algo aterrador: su rostro estaba completamente vacío, sin ningún rasgo. La figura extendió la mano hacia él, pero antes de que pudiera hacer contacto, Simon salió corriendo del callejón, sin mirar atrás. El pensamiento de esa entidad sin rostro aún lo persigue. Luego está la historia de Midnight_Explorer. Siempre le habían fascinado las casas abandonadas, las historias que contaban y los recuerdos que albergaban. Un día, mientras exploraba una vieja mansión en las afueras de la ciudad, tropezó con algo mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. La casa había estado vacía durante décadas, pero cuando se adentró en el sótano, descubrió una puerta cerrada con llave. La curiosidad pudo más que él, y después de encontrar una llave oxidada en el suelo, abrió la puerta. Lo que encontró dentro le heló la sangre: una colección de viejos y polvorientos diarios, todos escritos por diferentes personas, pero había un tema consistente: sus experiencias reflejaban las suyas propias. Cada persona que había entrado en esa casa había documentado sus extraños encuentros. Mientras hojeaba los diarios, leyó sobre ruidos extraños, figuras sombrías y eventos inexplicables. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la última entrada. Estaba fechada al día siguiente y la última línea decía: escuché a alguien bajar las escaleras. Cuando Midnight_Explorer levantó la vista del diario, estaba seguro de haber escuchado pasos provenientes del ático sobre él. Lost_Traveler 86 siempre había amado hacer senderismo solo. Era su escape, el único momento en el que se sentía verdaderamente libre. Pero una caminata en las montañas cambiaría para siempre la forma en que veía la soledad. Era una tarde, el sol se ponía detrás de las cumbres cuando tomó el sendero final de regreso a su automóvil. Se suponía que sería un paseo fácil, un sendero sinuoso que lo llevaría directamente al estacionamiento. Pero cuando llegó a un claro, notó algo que le heló la sangre: una figura de pie en el borde de los árboles, mirándolo. La figura no se movía. Ni siquiera parpadeaba. Pensó que podría ser otro excursionista, pero al mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que la figura estaba imposiblemente inmóvil, como una estatua. Y luego, comenzó a moverse. Al principio lentamente, pero con una fluidez antinatural que era imposible de imitar para cualquier ser humano. La figura comenzó a seguirlo. Al principio, Lost_Traveler 86 trató de ignorarlo, pensando que solo estaba siendo paranoico. Pero cuanto más se acercaba al automóvil, más cerca se ponía la figura. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando llegó al automóvil y se dio vuelta para mirar, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero nunca fue el mismo después de ese día. La sensación de ser observado persistió mucho después de haber dejado las montañas,
un Reddit, Urban-Scout, compartió su escalofriante experiencia de caminar a casa una noche tarde cuando comenzó a sentir una extraña sensación de incomodidad. El sentimiento de estar siendo seguido comenzó de manera inocente, como si alguien detrás de él intentara alcanzarlo. Aceleró un poco el paso, luego lo redujo, y los pasos coincidían con su ritmo. No fue hasta que llegó a una farola que finalmente se dio vuelta. No vio a nadie, pero cuando volvió a mirar hacia la calle, se congeló. Una figura estaba de pie bajo la lámpara, mirándolo directamente. La figura estaba quieta, sin moverse, ni siquiera temblando. Cuando comenzó a caminar de nuevo, pudo sentirlo, lo seguían. Esta vez, la figura se movió, lentamente, pero con una fluidez antinatural. No fue hasta que llegó a casa y revisó las imágenes de la cámara de seguridad a la mañana siguiente que vio algo que no podía explicar. Una figura oscura lo había estado acechando. No era un truco de la luz ni su imaginación. Era real. Y lo más aterrador fue que la figura estaba de pie justo detrás de él, observando cada uno de sus movimientos. Scalan_Watcher siempre había amado la idea de explorar cementerios viejos y apartados. Tenían un extraño atractivo para él. Una tarde, decidió visitar uno en particular. Escondido en lo profundo de los bosques. Mientras caminaba entre las tumbas, se encontró con una tumba pequeña y sin marcar. El suelo estaba fresco, la tierra aún suave. Al arrodillarse para examinarla, sintió una extraña ráfaga de aire frío, a pesar de que era una cálida tarde de verano. Escuchó un susurro suave detrás de él, como una voz tratando de decir algo desde el más allá. Se dio vuelta, no había nada. Pero cuando miró de nuevo hacia la tumba, vio algo extraño, una figura sombría de pie junto a la lápida. La figura era demasiado alta para ser humana y sus extremidades estaban distorsionadas como si se alargaran de manera antinatural. Esquiline-Watcher tomó una foto, pero la figura ya había desaparecido cuando miró a través del lente. La única huella que quedó fue la foto, que mostraba la lápida y algo más. La figura sombría aún estaba allí, pero no de una manera que debería haber sido posible. No era solo una imagen, se sentía real, como si algo estuviera parado justo junto a él. Se fue rápidamente del cementerio y nunca volvió. Nat_Observer tuvo una experiencia aterradora en medio de una noche tranquila. Sentada en su sala de estar. La noche había estado tranquila, una calma que invitaba a una sensación de comodidad. Pero cuando miró por la ventana, vio algo en el reflejo. Al principio pensó que era su propia silueta. Pero cuando miró directamente a la ventana, no había nada. Volvió a mirar al reflejo, y esta vez vio a una figura de pie detrás de ella. No era solo una sombra, era una persona, pálida, demacrada y mirándola directamente. El reflejo no se movía, pero cuando se dio vuelta para mirar el cuarto, la figura había desaparecido. Estaba sola. Pero cuando revisó las grabaciones de seguridad de esa noche, vio algo que no podría explicar. La figura había estado allí todo el tiempo. No era un truco de la luz ni su imaginación. Era real. Y lo más aterrador de todo fue que la figura estaba parada directamente detrás de ella, observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, tenemos la historia de Dreamwalker 74. Era un simple viaje de campamento en una zona remota, solo un pequeño grupo de amigos escapando durante el fin de semana. La zona era conocida por su aislamiento, rodeada de densos bosques y montañas. Todo comenzó bien, hasta que montaron campamento cerca de una vieja mina abandonada. Al caer la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, bajos y retumbantes que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. Al principio lo desestimaron, pensando que solo era el viento o algún animal.
pero los ruidos crecieron más fuertes y luego comenzaron a escuchar susurros. No fue hasta que uno de los amigos, que había ido a explorar un poco, regresó con una expresión aterrada que se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Había visto algo en la mina, una figura que parecía moverse justo más allá del alcance de su linterna. Empacaron rápidamente y se fueron, pero los susurros los siguieron, cada vez más fuertes a medida que caminaban de regreso al coche. Cuando finalmente llegaron al estacionamiento, vieron algo que nunca olvidarían, la figura, de pie justo al borde de los árboles, mirándolos. Pero no solo estaba ahí de pie, se estaba moviendo, caminando hacia ellos con pasos largos y lentos. No esperaron a ver qué sucedería a continuación. Se alejaron rápidamente, dejando la mina atrás, pero la sensación de estar siendo seguidos no los abandonó.